50 es momento de trasladarnos a Palacio de Gobierno en vivo y en directo. En estos momentos la Comisión de la Verdad ya se encuentra junto al presidente Alejandro Toledo para hacer entrega del informe final que va a dar cuenta de estos 20 años de violencia. Nuestro compañero José Mariño se encuentra en Palacio de Gobierno, pero en estos momentos vamos a escuchar lo que se viene produciendo en Palacio de Gobierno, en el Salón Dorado. La verdad sobre las 2 décadas de origen político que se iniciaron en el Perú en 1980. Al cabo de nuestra labor, podemos exponer esa verdad con un dato que, aunque es abrumador, resulta al mismo tiempo insuficiente para entender la magnitud de la tragedia vivida en nuestro país. La Comisión ha encontrado que la cifra más probable de víctimas fatales en esos 20 años supera los 69.000 peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de agentes del Estado. No ha sido fácil ni mucho menos grato llegar a esa cifra, cuya sola enunciación parece absurda. Y sin embargo, ella es una de las verdades con las que el Perú de hoy tiene que aprender a vivir si es que verdaderamente desea llegar a ser aquello que se propuso cuando nació como república, un país de seres humanos iguales en dignidad, en el que la muerte de cada ciudadano cuenta como una desventura propia y en el que cada pérdida humana, si es resultado de un atropello, un crimen, un abuso, pone en movimiento las ruedas de la justicia para compensar por el bien perdido y para sancionar al responsable. Nada o casi nada de eso ocurrió en las décadas de violencia que se nos pidió investigar. Ni justicia, ni resarcimiento, ni sanción. Peor aún, tampoco ha existido siquiera la memoria de lo ocurrido, lo que nos conduce a creer que vivimos todavía en un país en el que la exclusión es tan absoluta que resulta posible que desaparezcan decenas de miles de ciudadanos sin que nadie en la sociedad integrada, en la sociedad de los no excluidos, tome nota de ello. En efecto, los peruanos solíamos decir en nuestras peores previsiones que la violencia había dejado 35.000 vidas perdidas. ¿Qué cabe decir de nuestra comunidad política ahora que sabemos que faltaban 35.000 más de nuestros hermanos sin que nadie los echara de menos? Se nos pidió averiguar la verdad sobre la violencia, señor presidente, y asumimos esa tarea con seriedad y rigor, sin estridencias, pero al mismo tiempo decididos a no escamotear a nuestros compatriotas ni una pizca de la historia que tiene derecho a conocer. Así, nos ha tocado rescatar y apilar uno sobre otro, año por año, los nombres de decenas de miles de peruanos que estuvieron, que deberían estar y que ya no están. Y la lista que entregamos hoy a la nación es demasiado grande como para que en el Perú se siga hablando de errores o excesos de parte de quienes intervinieron directamente en esos crímenes. Y la verdad que hemos encontrado es también demasiado rotunda como para que alguna autoridad o un ciudadano cualquiera pueda alegar ignorancia en su descargo. El informe que le entregamos expone, pues, un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura en gran escala, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humanitaria y no lo hicieron. Son las cifras abrumadoras, pero así y todo, ellas no expresan desgraciadamente la real gravedad de los hechos. Los números no bastan para ilustrarnos sobre la experiencia del sufrimiento y el horror que se abatió sobre las víctimas. En este informe cumplimos cabalmente el deber que se nos impuso y la obligación que contrajimos voluntariamente de exponer en forma pública la tragedia como una obra de seres humanos padecida por seres humanos. De cada 4 víctimas de la violencia, 3 fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua, un amplio sector de la población históricamente ignorado, hasta en ocasiones despreciado, por el Estado y por la sociedad urbana, aquella que sí disfruta de los beneficios de la comunidad política. El insulto racial, el agravio verbal a personas desposeídas, resuena como abominable estribillo que precede a la golpiza, al secuestro del hijo, al disparo a quemarropa.
Indigna escuchar explicaciones estratégicas de por qué era oportuno, en cierto recodo de la guerra, aniquilar a esta o aquella comunidad campesina o someter a etnias enteras a la esclavitud y al desplazamiento forzado bajo amenazas de muerte. Mucho se ha escrito sobre la discriminación cultural, social y económica persistente en la sociedad peruana. Poco han hecho las autoridades del Estado o los ciudadanos para combatir semejante estigma de nuestra comunidad. Este informe muestra al país y al mundo que es imposible convivir con el desprecio, que este es una enfermedad que acarrea daños tangibles e imperecederos. Desde hoy, el nombre de miles de muertos y desaparecidos estará aquí, en estas páginas, para recordárnoslo. Hay responsabilidades concretas que establecer y señalar. El país y el Estado no pueden permitir la impunidad. En una nación democrática, la impunidad y la dignidad son absolutamente incompatibles. Hemos encontrado numerosas pruebas e indicios que señalan en dirección de los responsables de graves crímenes y respetando los debidos procedimientos, con procuradores y jueces ad hoc, los haremos llegar a las instituciones para que se aplique la ley. La Comisión de la Verdad y Reconciliación exige y alienta a la sociedad peruana en su totalidad a acompañarla en esta demanda para que la justicia penal actúe de inmediato, sin espíritu de venganza, pero al mismo tiempo con energía y sin vacilaciones. Sin embargo, hay algo más que el señalamiento de responsabilidades particulares. Hemos encontrado que los crímenes cometidos contra la población peruana no fueron, por desgracia, actos aislados atribuibles a algunos individuos perversos que transgredían las normas de sus organizaciones. Nuestras investigaciones de campo, los testimonios de casi 17.000 víctimas, nos permiten más bien denunciar en términos categóricos la perpetración masiva de crímenes, en muchas ocasiones coordinados o previstos por las organizaciones o instituciones que intervinieron directamente en el conflicto. Mostramos en estas páginas de qué manera la aniquilación de colectividades o el arrasamiento de ciertas aldeas estuvo sistemáticamente previsto en la estrategia del autodenominado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. El cautiverio de poblaciones indefensas, el maltrato sistemático, el asesinato cruel como forma de sentar ejemplos e infundir temor, conformaron para esta organización una metodología del terror puesta en práctica al servicio de un objetivo: la conquista del poder, considerado superior a la vida humana mediante una revolución cruenta. La invocación a razones de estrategia tras las cuales se ocultaba una voluntad de destrucción por encima de todo derecho elemental fue la sentencia de muerte para miles de ciudadanos del Perú. Semejante voluntad de muerte, enraizada en la doctrina de Sendero Luminoso, es imposible distinguirla de su propia naturaleza como movimiento en esos 20 años. La lógica siniestra que desarrolló trasunta sin tapujos en las declaraciones de los representantes de esa organización y se ratifica en su disposición manifiesta a administrar la muerte, acompañada de la crueldad más extrema, como herramientas para la consecución de sus objetivos. Existía un desafío desmesurado, y era deber del Estado y de sus agentes defender la vida y la integridad de la población con las armas de la ley. El orden que respaldan y reclaman los pueblos democráticos amparados en su Constitución y su institucionalidad jurídica solo puede ser aquel que garantice a todos el derecho a la vida y el respeto de su integridad personal. Por desgracia, dentro de una lucha que ellos no iniciaron y cuya justificación era la defensa de la sociedad que era atacada, los encargados de esa misión no entendieron en ocasiones su deber. En el curso de nuestras investigaciones, y teniendo a la vista las normas del derecho internacional que regulan la vida civilizada de las naciones y las normas de la guerra justa, hemos comprobado con pesar que agentes de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales incurrieron en la práctica sistemática o generalizada de violaciones de derechos humanos y que existen, por tanto, fundamentos para señalar la comisión de delitos de lesa humanidad. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, masacres, torturas, violencia sexual dirigida principalmente contra las mujeres y otros crímenes igualmente condenables
conforman por su carácter recurrente y por su amplia difusión lo que aparece como patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos que el Estado peruano y sus agentes deben reconocer y subsanar.